información existía sobre los patrones de variación epigenética en las poblaciones humanas, normal, en las poblaciones humanas normales, sin relacionarlo con enfermedades. Sin embargo, bueno, vamos a ver que hay patrones también epigenéticos dependiendo de las poblaciones en algunas enfermedades. Y todo esto también se relaciona con el envejecimiento. Nosotros podemos ver algunos patrones en el envejecimiento de los que vamos a hablar. Entonces, primero, bueno, para abordar el tema del cáncer, bueno, ustedes saben que el cáncer es una enfermedad multifactorial, hay muchos mecanismos que están involucrados, y fíjense, esto que vemos aquí, este círculo puede ser como un resumen de todos los diferentes factores que están relacionados con la aparición de esas células que crecen descontroladamente y que pierden su función en algún órgano o tejido. Fíjense, una de las cosas importantes es la inestabilidad genómica que hay en esas células y, bueno, la aparición de mutaciones en el ADN. ¿Okay? Pero también, bueno, hay muchos mecanismos que activan la metástasis, que promueven que esas células se puedan ir de un tejido a otro. Hay disregulaciones energéticas en esas células, hay angiogénesis, hay aparición de nuevos vasos sanguíneos hacia esos tumores. Fíjense, se evita la destrucción de esas células por parte del sistema inmune. Se evade a los supresores de tumor, a esas proteínas supresoras de tumor. Y fíjense aquí, hay otros mecanismos más. Entonces, abordar el tema cáncer es un tema bastante complejo. Y nosotros nos vamos a enfocar específicamente en la parte genética y epigenética. Bien, por supuesto, todos estos factores que están aquí, todas estas características, también están atravesadas por esos factores genéticos de genes que los regulan. Entonces, pudiéramos decir, así digamos en dos frases, que en el cáncer hay activación de oncogenes, pero también hay inactivación de genes supresores de tumor. ¿Okay? Son, digamos, los aspectos en los que nos vamos a enfocar en esta clase. Esa activación o inactivación se puede dar por mecanismos genéticos o epigenéticos. ¿Okay? Eso para tenerlo en cuenta, porque no siempre en una persona o en un tipo de tejido ese cáncer va a aparecer de la misma manera. ¿Okay? Por eso es que es un tema tan complejo de entender. Podemos tener factores entonces genéticos, es decir, mutaciones directas en la secuencia de ese ADN, pero también podemos tener factores genéticos. Esos mecanismos que ya vimos, la metilación, alteraciones en la metilación, alteraciones en el receptor, ARNs no codificantes que estén ejerciendo alguna función allí. Y hablando entonces de ese primer mecanismo que se ha estudiado, que es la metilación del ADN, esa 5-metilcitosina en los dinucleótidos CpG, se observa que a nivel global, en células tumorales, fíjense, la metilación general y global del ADN comienza a disminuir a medida que ese tejido se comienza a hacer más maligno. Bien, un tejido normal tiene una cantidad de 5-metilcitosina, pero con el tiempo se observa una hipometilación general. Pero a su vez, fíjense que parece un poco contradictorio esto, a su vez aumenta la metilación, pero en las islas CpG. ¿Y las islas CpG de dónde? Justo de genes supresores de tumor. O sea, como les decía, genes supresores de tumor se inactivan. Bien, por ese aumento en la metilación de sus regiones promotoras. Entonces, de ahora en adelante nos vamos a enfocar en esos aspectos. Fíjense una cosa interesante que es la morfología de las células, ¿no? Vean este cuadrito, esta imagen, nosotros vemos que unas células normales tienen una morfología específica, tienen un tamaño de núcleo, un tamaño de su membrana citoplasmática y un tamaño de su citoplasma. A medida que empiezan digamos, a perder o a crecer descontroladamente, ellas pierden también esa morfología. Bien, y fíjense ya cuando hay invasión de otros tejidos o metástasis como el núcleo, fíjense el tamaño del núcleo se altera con relación a su citoplasma, etc.
Entonces pudiéramos analizar esas células de diferentes maneras. Y esto es lo que ven básicamente los patólogos, ¿no? Observan esa fosforilación que se relaciona con los diferentes tipos de cáncer. ¿Sí hay algún comentario? Okay. Sí, yo no entendí que aumentaba la metilación, si disminuye, aumentaba. Sí. Si aumenta algo, ¿por qué no frena? Si hay una desmetilación acá y una metilación, Sí. ¿por qué no lo frenas y hay un aumento? Eso me entendí. Ya lo vamos a ver más en detalle, pero en línea general es así, la cosa es así. A nivel global, hay técnicas que estudian, digamos, agarran ese tejido y se analiza todos los dinucleótidos CPG que se puedan analizar a nivel global de ese tejido, de ese ADN, del ADN de esa célula. Cuando eso se compara con células normales, y les voy a mostrar un ejemplo, cuando eso se compara con células normales, se observa que esas células tumorales tienen una hipometilación general, global, ¿ok? Sin especificar la región donde ocurre. Pero cuando se empieza a analizar específicamente genes supresores de tumor, se observa que hay hipermetilación, o sea, hay una alteración en el patrón de metilación. Entonces, los genes supresores de tumor, en ellos sí se observa una hipermetilación, hay un aumento en la metilación de los nucleótidos CPG o de las regiones promotoras de esos genes supresores de tumor. Por eso no lo deja actuar, porque hay una hipermetilación. Exacto. Gracias. Entonces, hay esas dos cosas. Una hipometilación global, pero hipermetilación de los nucleótidos CPG de genes supresores de tumor. Gracias por la pregunta, Leonardo. Está bueno para repasar. Entonces, ¿cómo se ve afectada la metilación? Que ya lo acabamos de decir allí. ¿Cómo se ve afectada esa metilación? Bueno, ya lo decíamos, hipermetilación en locus específicos de esas islas CPG de genes supresores. También se observa una alteración o hipermetilación, en este caso, ¿se acuerdan de esto? Regiones de control de la impronta. Bien, entonces hay pérdida de la impronta. A nivel de hipometilación, ¿verdad? Se observa hipometilación en los elementos repetitivos. Ustedes se acuerdan que esos elementos repetitivos, esos transposones y otros elementos repetitivos tienen que estar hipermetilados o tienen que estar metilados para poder que ellos se inactiven, estén inactivos y no se movilicen a lo largo del genoma. Entonces, en las células cancerígenas se observa hipometilación de esos elementos repetitivos. Y también hipometilación en sitios de control de la impronta, entonces se altera también la impronta por hipermetilación o por hipometilación. Y aquí está quizá la respuesta de lo que Leonardo preguntaba. Fíjense, una célula normal, nosotros esperamos que su región promotora, ¿verdad? Que habíamos dicho en las clases pasadas que cerca del 60% de los genes tienen islas CPG en sus regiones promotoras y bueno, un gen funcional importante, se espera que sus islas CPG del promotor estén desmetiladas, bien, para que ese gen se pueda expresar. Pero nosotros vemos que en regiones intergénicas y también en los intrones de ese gen, donde pudiéramos encontrar elementos repetitivos o secuencias que nos interesa mantener inactivas, entonces eso está metilado allí. ¿Qué pasa con las células cancerígenas? ¿Qué se observa? Al revés. Exacto. Hay alteración completa de ese perfil, de ese patrón de metilación. Este promotor que debería estar activo, en el caso de un gen supresor de tumor, entonces el tipo se inactiva, el supresor de tumor se inactiva. ¿Y qué pasa aquí? En estas regiones intergénicas donde sí hay transposores que debería estar metilado, bueno, esto está hipometilado o desmetilado y eso transposor se transfiere. Entonces fíjense, exactamente al revés. Vemos que hay una alteración en ese patrón de metilación en las células cancer. ¿Se vio ahí? Entonces, fíjense otra vez,
esa hipermetilación ocurre en genes supresores de tumor más frecuentemente que la mutación. O sea que la inactivación de esos supresores se ha visto que ocurre más frecuentemente de lo que se ha encontrado mutaciones específicas que nos alteran. Fíjense que también ese perfil de CPGs hipermetiladas varía dependiendo del tumor. ¿Okay? Entonces, fíjense, hay una cosa interesante que es que las células tumorales, ¿verdad? Donde aparecen esas epimutaciones, esas alteraciones en la metilación, que de pronto suprimen represores de genes supresores de tumor, ellas pueden crecer más rápido, ¿verdad? Entonces esas células son seleccionadas más rápidamente. Por eso es que esos tejidos a veces, dependiendo de que se activen o inactiven, se pueden seleccionar más rápidamente. Entonces eso hace que un tumor crezca, ¿verdad?, más rápidamente que las células normales. Donde hay esa alteración de metilación, esas células van a crecer más rápido que las normales. Porque las normales tienen su sistema de represión activo. Estas no. Exacto, entonces ellas van a ir. Exactamente, ¿ok? Y esa, bueno, es una de las explicaciones que se trata de dar a cómo de pronto unas células tumorales toman cuenta de un órgano específico. Y después, bueno, hay otros mecanismos para que ellas se vayan a otros lugares, ¿no? ¿Perdón? Sí, en la metástasis, ¿no? Y fíjense que con la edad, ¿verdad?, también nosotros observamos que hay alteraciones en estos perfiles, pero lo vamos a ver un poquito más en detalle. Tengo una pregunta ahí. Sí. Cuando viste que a veces los tumores aparecen en un lugar pero saltan a otro. Sí. ¿Eso puede ser efecto de los tramposones? Puede ser, digo, no sé, como salta a otro lugar y aparece... Sí, hay muchos mecanismos, Fíjate que los transposones son secuencias específicas del ADN, son regiones del ADN que se pueden insertar en otros lugares dentro del mismo ADN de esa célula, ¿ok? Dentro de esa misma célula. Bien. Cuando hablamos de metástasis, es la célula que sale e invade otros tejidos y empieza a crecer allí, a generar el tumor allí en otros tejidos. ¿Sí? En el transposón estamos en el ADN, ¿verdad?, dentro del núcleo de la célula. Y ese ADN y ese transposón puede saltar allí mismo dentro de ese ADN, dentro de ese mismo núcleo de la célula, e invadir otra secuencia de ese ADN. ¿Sí? Cuando hablamos de metástasis, hablamos de la célula completa que sale e invade otro tejido. Igual vamos a ver. ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a ver ahora solamente 3 ejemplos de genes supresores de tumor o relacionados con esto cuando están hipermetilados. ¿Okay? Y uno de ellos, de los que vamos a hablar, es este gen RB, que es el gen del retinoblastoma. Ustedes saben que el retinoblastoma es un cáncer que da en la retina, en el ojo, y allí, bueno, hay varios mecanismos. Uno de esos mecanismos es la hipermetilación del gen de retinoblastoma. Ese gen está ubicado en el cromosoma 13. Fíjense, es un gen de unos 27 exones. Este es el gen. Como les decía, el cáncer, el retinoblastoma, se puede dar por mecanismo genético o epigenético. Aquí tenemos la descripción de una cantidad de mutaciones. Todas estas bolitas que se ven aquí y este número son las mutaciones específicas de la secuencia del ADN del gen. Bien, entonces todas ellas, si una familia o si a nivel germinal aparecen, bueno, que los niños son los que, o sea, principalmente se observa en niños. Si ocurre alguna de estas mutaciones en esas células germinales, bueno, se pierde esa copia del gen, entonces ese gen, que es un gen supresor de tumor, bueno, no cumple su función. Bien, pero también, como les decía, tenemos la hipermetilación de esa región promotora. Bien, ¿y qué pasa con ese gen? Yo no sé si ustedes ven bien aquí, no sé si se logra ver. Yo en mi pantalla casi no la veo. Entonces, ¿cómo actúa esa
la proteína, porque claro, el gen RB1 transcribe a la proteína RB, ¿no? La proteína del retinoblastoma. Fíjense, en G0, y entre G0 y G1, la proteína del retinoblastoma se une a un factor de transcripción que es este factor E2S. ¿Okay? Este es uno de los mecanismos por los cuales genera inactivación. Es supresor del tumor. Detiene la división celular, mantiene detenido, fíjense, la transcripción aquí. Al secuestrar de alguna manera este factor de transcripción, evita que este ADN se transcriba, que se transcriban los genes aquí. Luego, en otra fase, en la siguiente fase del ciclo celular, cuando vamos entre G1 a S, entonces esa proteína de retinoblastoma se fosforila y libera a E2 y entonces E2F. El factor de transcripción, ahí sí ocurre la transcripción. Entonces, este es como los mecanismos. Aquí hay otro de los mecanismos y este es otro. Son mecanismos por los cuales la proteína RB, o la proteína del gen retinoblastoma, bueno, regula el ciclo celular. Fíjense, esta es otra, donde RB de alguna manera traslada esta enzima que es HDAC. ¿Qué significaría eso? HDAC. Histón desacetilasa. Entonces, ella tiene la capacidad de trasladar desacetilasa a histón. ¿Y qué hacen las desacetilasas? Sacan grupos acetilo. Y si yo quito grupos acetilo, genera un estado de compactación más cerrado de la cromatina. Entonces, fíjense cómo exactamente. Entonces, otro de los mecanismos es trasladar desacetilasas de histona para generar un estado de compactación más fuerte de la cromatina en esa fase donde se necesita que todavía no se transcriban tantos genes. Y esta es otra donde él puede también unirse a otros factores de transcripción y regular esa expresión de los genes. No la inhibe completamente, pero la regula. ¿Bien? Entonces, como les decía, fíjense, este es un gen supresor de tumor que por mecanismos genéticos y epigenéticos, al estar alterado, genera cáncer, ¿verdad? Específicamente. Hay una cosa que no se sabe exactamente por qué, pero justamente en el ojo, justamente allí. Y otra cosa, pero también usted sabe que después el niño, con el tiempo, puede generar tumores en otros lugares, porque esta proteína lo consideramos housekeeping, o sea, un gen constitutivo, se encuentra en todas las células. Entonces, por eso es interesante saber por qué se generaba en el ojo. Y puede ser unilateral o bilateral, puede aparecer en un ojo o en los dos. Y eso también se relaciona con el tipo de mutaciones que pueda tener con la severidad. Entonces, fíjense que es un ejemplo del gen del retinoblastoma que, como supresor de tumor. Aquí está este otro gen, que es un gen reparador del ADN, que también, por metilación en su región promotora o también por mutaciones, genera una diversa cantidad de cáncer en diferentes regiones y se ha asociado principalmente con el cáncer de colon, pero también con otros más. Y aquí está también otro gen que cumple funciones como reparador del ADN, RCA1, uno de los más conocidos, relacionado con el cáncer de mama, ¿no? Lo mismo, podemos tener hipermetilación de la región promotora de ese gen como causa del cáncer de mama allí, o cáncer de ovario también, que sea relacionado con eso. Esa combinación de mutaciones genéticas o alteraciones epigenéticas del promotor, se asocia con cáncer, allí cuando es con ese gen BRCA1. Acá en Uruguay se han hecho varios estudios con este gen en la población. Después lo pueden investigar. Es muy interesante. Bueno, muchachos, fíjense que nosotros ya conversamos de que nosotros podemos tener diferentes perfiles de metilación dependiendo del tipo de cáncer. O sea que estudiar esa metilación nos pudiera servir como un biomarcador.
Bien, nosotros, el estudio de eso nos pudiera permitir distinguir en un tejido cuáles son las células normales o cuáles son las células que tienen un patrón de metilación alterado para saber cuáles serían las células cancerígenas. Y este es un mecanismo que parece, o sea, que es temprano. ¿Okay? Primero comienzan a aparecer esas alteraciones y después empiezan esas alteraciones morfológicas. ¿Okay? Fíjense, aquí está, pudiéramos diferenciar en un tejido células benignas de la piel o de la próstata, ¿verdad? Y hay otra cosa interesante, es que nosotros pudiéramos encontrar en la sangre algunas células tumorales. ¿Bien? Entonces, con una prueba de sangre, nosotros pudiéramos detectarla, pero no solo la célula completa, sino el ADN circulante de esas células tumorales. Bien, entonces se pudiera... Por ahí toma que va a en esa niña y se... Exactamente, entonces mismo en la sangre nosotros pudiéramos encontrar ese ADN y bueno, determinar, y también para saber cuál es el tumor primario, ¿no? A veces que es importante saber porque de ahí es donde se genera, y eso tiene que ver con el tratamiento, el seguimiento, etc. Y bueno, las características específicas. Bien, características específicas que tienen que ver con el pronóstico, bueno, qué tan severo puede llegar a ser ese cáncer, que se relaciona también con esos perfiles de metilación y otras cosas que vamos a ver. Fíjense, hay análisis también de la RNA, de la expresión, pero el estudio de la metilación es más sensible y más específico. Así que la RNA es más lábil y a veces es más difícil poderlo estudiar, porque claro, al ser es monocatenario, es más sensible o se puede degradar más fácilmente en la RNA. Entonces, el estudio de la hipermetilación es más sensible, genera resultados más robustos. Bien, como biomarcador. Y bueno, aquí solamente mostrarles un ejemplo de un grupo que estudió, fíjense, esto es a nivel global la metilación, ¿ok? En varias células tumorales de ovario, tumores de ovario, y aquí en células de la sangre, en linfocitos de sangre periférica normales, fíjense. Cuando ellos analizan esta cantidad de 12.194 marcadores, nucleótidos CpG, pareciera que no hubiera diferencia. Fíjense, todo esto azul es la hipometilación y aquí es la hipermetilación. ¿Bien? Los ponen todos allí, todos esos marcadores, y encuentran un patrón, pero claro, tanta la cantidad que no se consigue tener resolución. Después ellos disminuyen, ¿verdad?, la cantidad de sitios o de dinucleótidos CpG que analizan y tratan de buscar los que tenían, digamos, más variación en la metilación, en la hipermetilación. Bien, y ya encuentran aquí que hay un grupo arriba que se diferencia, fíjense, de lo normal. Y ahora ellos se quedan, después buscan los que tenían más o los que están más hipermetilados y los comparan con lo normal, ¿verdad?, sus células de la sangre, y encuentran unos 517 marcadores o dinucleótidos CpG, fíjense, ya aquí se observa bastante la diferencia, y sacan un top 15, una lista de 15, donde había bastante diferencia con respecto a las células normales. Al final se quedaron con este gen, donde, digamos, estadísticamente fue significativo, pero fíjense cómo la hipermetilación de esos genes supresores de tumor se observa, bueno, bien marcada con respecto a los normales, ¿no? Tal vez por ahí iba también la pregunta de Leonardo. Entonces, esa hipermetilación de las islas CpG nos puede servir de diagnóstico. Fíjense, este gen se encuentra hipermetilado en cáncer de próstata y no metilado en la hiperplasia prostática benigna. Bien, entonces ya al analizar eso nosotros podemos diferenciar dos tipos de tejido. Fíjense esto, que como pronóstico, ¿verdad?, la hipermetilación de esto, que es un clúster de ARN, de microARN, está asociado con metástasis. Bien, ok, entonces el análisis de esa hipermetilación aquí se relaciona con metástasis. Y con respecto al tratamiento, fíjense, la hipermetilación de este gen
sugiere que el paciente responderá bien a la quimioterapia con este agente alquilante. ¿Ok? Eso es por el mecanismo de acción de él. Pero fíjense que aquí en este caso nosotros necesitamos que esté hipermetilado ese gen. Porque si está hipometilado, él interfiere con el mecanismo de acción del medicamento, de la quimioterapia. Si estoy hablando muy rápido, me avisan. Que a veces se me va la velocidad. Bueno, les había dicho que los sitios de control o las regiones de control de la impronta pueden estar alterados por hiperventilación en las células tumorales. Entonces, eso aquí puede, fíjense, puede relacionarse como un evento de neoplasias en sus etapas iniciales, lo que les decía. Bien. Fíjense aquí, la hiperventilación de la región control, en el caso de este clúster donde está IGF-2, ocurre en el tumor de Williams. Yo creo que lo vimos en la clase de la impronta. ¿Qué pasa? Fíjense, nosotros deberíamos tener este gen, que es un gen de crecimiento celular, un factor de crecimiento, y deberíamos tener uno solo, que es el paterno activo. ¿Se acuerdan? Aquí en azul, el gen paterno activo. Y el materno debería estar inactivado por esta proteína que se une aquí al regulador cuando el regulador está hipometilado. ¿Qué pasa? Si ese regulador, esa secuencia reguladora está hiperventilado, entonces este gen se va a expresar también. Bien, aquí está. Recuerden que en el caso del alelo materno, si no está metilado o si no está metilado el regulador, se une esta proteína que bloquea al enhancer. Recuerden, bloquea este enhancer y el enhancer no puede activar el gen. Si yo tengo dos alelos hipermetilados, ¿verdad? El materno y el paterno, entonces yo voy a tener más el doble de expresión de este gen, que es un factor de crecimiento celular. Y ese crecimiento celular me genera esto. ¿Cómo se asocia con esto? Con el tumor de Wilms, un tumor renal. Perdón, una pregunta. Sí. Bueno, ¿esos se tratan de genes supresores entonces si están hiperventilados? Y no se expresan y produce el desarrollo del tumor. Sí, lo normal, fíjate, esto es un factor de crecimiento celular. ¿Ok? Él promueve el crecimiento celular. Lo normal es que yo tenga mi alelo paterno que se expresa, ¿verdad? Y el otro alelo que está inactivo, el materno. Si yo pierdo esa metilación, o si, mejor dicho, si se hipermetila el materno, entonces los dos se van a comportar como si fuera el paterno. ¿Sí? Fíjate, tengo las dos regiones regulatorias hipermetiladas, entonces se van a expresar dos copias del factor de crecimiento. Este gen es un factor de crecimiento, no es un supresor de tumor. ¿Bien? Y ese gen, factor de crecimiento, con doble dosis, ¿verdad? Es lo que ese aumento en la dosis de expresión de ese gen, de factor de crecimiento, se asocia con la aparición de ese tumor de Wilms. No, pero ¿y si está hipermetilado no es que disminuye la expresión? Claro, en este caso no. ¿Se acuerdan que cuando vimos la impronta, ahí ya la cosa no era igual? Porque el mecanismo es diferente. ¿Y por qué el mecanismo es diferente? Porque el hecho de que esté hipometilado aquí hace que se una esta proteína y esta proteína bloquea la acción de los enhancers para activar el gen. Mientras que si está hipermetilado, fíjense que CTCF no se une, entonces no bloquea los enhancers. Entonces los enhancers pueden llegar hasta acá, pueden activar aparte su región promotora normal. ¿Bien? Porque la impronta es como exacto, recordemos que con la impronta cambiaba la cosa. No, vamos, ahí ya cambia el razonamiento así típico, ¿no? Sin embargo, sí, lo que tú dices está bien, María. Pero en este caso es otro mecanismo diferente, por supuesto, está relacionado con la metilación. Y ocurre en esa región regulatoria, no está ocurriendo en el promotor. Cuando nosotros decimos que se activa o se inactiva un gen, por la metilación generalmente hablamos del promotor, ¿ok? De la región promotora. Esto es una región regulatoria, fíjense que está en el medio de otro gen. ¿Qué ibas a decir, María?
el organismo sigue siendo lo mismo. Es importante que esté determinado para que se una la letrina y no actúe de cáncer. Ajá, ¿puedes repetir ahí? Igual. A mí me gusta ahí dejar la ecuación. Ajá. No sé si me escuchan. ¿Se escuchan? Más o menos se escucha. Más o menos. No, no se Sí, muy escucha. poco se escuchan. Ahora sí, ahora sí. Ahí sí. Ahora sí. Mariela, hablábamos que el mecanismo es igual, solo que como hablamos de la metilación, si está metilado, hace que no actúe. En este caso acá, exacto, lo importante es que esté desmetilado para que esa proteína se una y ahí inhiba la acción de los enhances y se exprese solamente uno. Al estar metilado esto acá, la proteína no se une y se expresan los dos. Pero el mecanismo es igual, está bien como lo decís vos. No, gracias Marianela. Pero no, yo decía que IGF-2 se comportaba como un supresor, como que tiene un comportamiento similar a un gen supresor. Por eso decía. Claro, ahí la diferencia es que IGF-2 no es un gen supresor en tu No, es no, yo sé, pero se comportaba. Sí, entendí. ¿Cómo? Muchas gracias. ¿Cómo se comportaba? ¿No? Claro, porque si está estando presente, Sí. no se desarrollaría el tumor. O Claro, sea que se no se comportaría desarrolla el como... tumor cuando tú tienes solamente una copia activa, que es lo que está aquí lo normal, fíjate, tú tienes solo una copia activa, y ok, la paterna activa, y la materna está inactiva. El problema es que al perder el patrón de metilación de esa región regulatoria, la materna también se expresa. Entonces ahora tú vas a tener dos copias de IGF-2 activas, y él es un gen de crecimiento celular. ¿Sí? Entendido. Muchísimas gracias. Esa es la idea aquí en este caso. Eso bien. Bueno, hasta aquí llegamos con aspectos de la hipermetilación, ¿verdad? Algunos ejemplos. Y ahora dijimos que había una hipermetilación de CPGs que afectaba a esos genes y también cuestiones regulatorias de la impronta. Y también dijimos que había hipometilación global. ¿Se acuerdan? Hipometilación global. Esta, bueno, fue la primera alteración genética que se observó en células tumorales. Y fíjense, se observa en diferentes grados en la mayoría de los tumores. ¿Ok? Y también progresa con la gravedad. Similar a la hipermetilación. También su consecuencia, fíjense, depende de las regiones donde ella se encuentra. Generalmente ocurre en elementos repetidos, ¿se acuerdan? En transposones, en elementos repetitivos, en regiones intermedias. Eso, por supuesto, genera mucha inestabilidad genómica. Lo que hablábamos, Leonardo, esos transposones se pueden ir para otros lados, a generar mutaciones, pueden generar recombinación no homóloga, porque se reconocen con otras regiones iguales, y pueden generar recombinación, generar deleciones, generar translocaciones cromosómicas, ¿bien? Y eso es esa inestabilidad genómica que se observa en las células tumorales. Y también, fíjense, nosotros tenemos genes supresores de tumor, pero también tenemos oncogenes, ¿verdad? Entonces, si yo tengo hipometilado un oncogene, entonces ese oncogene también me genera más problemas. Exacto. Fíjense esto con respecto a la inestabilidad genómica. Modelos de ratón, la lesión de esta proteína, ¿se acuerdan? DNA metiltransferasa 1, en tejidos generan hipometilación. Y eso, bueno, es una de las pruebas de la inestabilidad que genera la inestabilidad genómica. ¿Okay? Si no tenemos ese gen que mantiene, ¿se acuerdan? El mantenimiento de la metilación, entonces ahí se observa la inestabilidad genómica en esos modelos de ratón. Y fíjense, en los humanos se ha observado que mutaciones en este gen generan este síndrome, el síndrome ICF, de inmunodeficiencia, inestabilidad centromédica, y también genera unas anormalidades aquí faciales. ¿Ok?
Bueno, y sí, la característica principal es por mutaciones específicas en ese gen. ¿Bien? La hipometilación es una característica, digamos, común en la mayoría de los cánceres de las células tumorales. Hay una cosa aquí para complicar un poco más, para complicarnos un poco más lo que... Fíjense, dijimos que la hipometilación ocurría en esos elementos repetitivos y era un problema. Pero nosotros tenemos regiones promotoras que pueden tener pocas CPG. Tenemos lo normal es que cerca del 60% de los genes tienen islas CPG en sus promotores. Las islas CPG son sitios donde están condensados esos dinucleótidos CPG. Pero hay otros genes con pocos, fíjense, pobres en CPG. ¿Bien? Y algunos de esos pobres en CPG son esos genes, esos oncogenes. Al estar hipometilados, ¿verdad? Entonces, esos oncogenes contribuyen a la aparición de esas células tumorales. Entonces, fíjense, lo normal es que esos oncogenes, que normalmente son pobres en dinucleótidos CPG, o tienen pocos dinucleótidos CPG, bueno, lo normal es que estén inactivos, y en el cáncer se observa esa hipometilación de los promotores. Bien. A ver qué dice aquí. Fíjense, aquí está, esa hipometilación puede resultar en activación de genes. Ahí están estos genes RAS en el cáncer gástrico. Fíjense, este microARN que inactiva a este que sea un supresor de tumor en gliomas, que ustedes saben que es un tumor de las células gliales del cerebro, ¿no? Entonces, a manera de resumen de esa contribución de la metilación en el cáncer, dijimos hipometilación global, ¿verdad? E hipermetilación de genes supresores, hipermetilación de islas CPG en genes supresores de tumor. Eso es, digamos, el resumen de cómo nosotros pudiéramos abordar la metilación en el cáncer. Y ahora vamos a hablar de otro de los mecanismos que ya vimos, las modificaciones posttraduccionales de la mitosis. Entonces, solamente mostrar algunas de las cosas es que, fíjense, se ha observado alteraciones en esos elementos repetitivos y también a nivel global. Fíjense, lo normal, en este caso, es que nosotros tengamos de pronto una zona donde los nucleosomas tienen sus modificaciones posttraduccionales en las histonas y, por ejemplo, en esta zona tenga un estado de compactación donde los genes no se están expresando o sí. Bien. ¿Qué se observa en células de cáncer? Bueno, que hay disminución de esta histona acetilada, fíjense, H4D6, H4K16 acetilada, y también disminución de esta H4K20 metilada. Bien. Esa combinación, ¿verdad?, de histonas puede promover la expresión de genes que pudieran ser genes de oncogenes. Bien, entonces son, digamos, algunas características o variantes de esas histonas en células tumorales. También, fíjense, se puede observar modificaciones de las histonas en regiones en islas CPG hipermetiladas. Bien. Y aquí vemos algunas de ellas. Fíjense, vemos, aparte de estar esas CPG hipermetiladas en el ADN, ¿bien?, podemos encontrar que hay disminución de H3 y H4 acetilada. ¿Se acuerdan? Cuando estamos acetilada, si yo disminuyo las acetilaciones, entonces favorece entonces la compactación del gen. Fíjense, y entonces vemos que en cáncer, unido a esa hipermetilación de nucleótidos CPG, bueno, se encuentran modificaciones posttraduccionales de las histonas que favorecen la represión allí. ¿Bien? Y si estamos hablando de regiones que son de genes supresores de tumor, ellas contribuyen aún más a mantener esos genes inactivos.
Bien. Y también nosotros podemos encontrar mutaciones en la secuencia, mutaciones en el ADN de algunas histonas. Y fíjense que las histonas hay muchas copias de genes de las histonas en todo el ADN. ¿Bien? Sin embargo, hay algunos genes de histonas, donde si aparecen mutaciones, eso se puede relacionar como causa del cáncer. Fíjense, esta es la histona H3, es una histona conocida como una histona canónica, y en la variante de esa histona H3.3 se observó en niños con glioma de grado severo, o sea, mutaciones en esa histona H3.1 generan cáncer a nivel del cerebro, en células de glioma. Fíjense esta. A nivel también de la histona H3, si hay una mutación que me cambia la lisina 27, recuerden que la lisina es aminoácido en la posición 27, que me cambia esa lisina a metionina, ¿verdad? O sea, puede ser un cambio mononucleotídeo. Por eso que el triplete de las 3 bases podemos tener en cualquiera de esas letras donde me cambie esa lisina a metionina. Bueno, esta histona no puede ser ni acetilada o metilada. Bien, entonces se altera ese reconocimiento del enzimático que le agrega el grupo acetilo por la metila. Entonces esta histona no puede ser ni acetilada ni metilada y pudiera mimetizar, porque pudiera ser que esa metionina mimetice la metilación. Entonces las enzimas que deberían agregar ese grupo acetilo o metilo no funcionan aquí. Fíjense, en esta misma histona H3.1, fíjense, esto es una G, esta glicina en la posición de 34 por valina altera la capacidad de metilar otra, la K36, la glicina 36. Entonces, bueno, no quiero que nos enredemos mucho con esto, pero lo que quiero decir es que mutaciones en la secuencia de los genes de las histonas también se pueden relacionar con el cáncer, como lo vemos aquí en este caso. ¿Bien? Y no solo en el cáncer directamente, sino también en las modificaciones post-traduccionales que ellas pueden tener, que ellas pueden sufrir. ¿Bien? ¿Se entendió esto? ¿Sí? O sea, ya directamente en la secuencia son modificaciones directas en la secuencia del histona. Y también podemos encontrar, bueno, habíamos visto que los ARN no codificantes también pueden tener alguna participación en él. Y bueno, sí, hay ARN, por ejemplo, estos que los vimos, los PIWI, ¿ok? Están alterados, su expresión está alterada en células tumorales, y eso está relacionado con la hipometilación del alimento repetitivo. ¿Se acuerdan que esos genes se producían a partir de transposonas? ¿Se acuerdan? Y después ellos iban y inactivaban el transposón. Entonces, si yo tengo hipometilación de esos transposones, bueno, es probable que estos ARNs PIWI no codificantes aparezcan por ahí. Bueno, con respecto a los long no coding, o sea, los ARN esos largos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de este hot air? ¿Se acuerdan algo por ahí? Bueno, fíjense, existe evidencia de su alteración en la expresión en el cáncer, ¿ok? Y se ha relacionado con buen pronóstico o mal pronóstico, dependiendo de los tipos de cáncer. Fíjense lo que dice aquí. Cuando su expresión está aumentada en el cáncer de mama, eso se asocia con ¿okay? De mal pronóstico. También se le encuentra es de mal pronóstico en cáncer de esófago y aumentado en cáncer de colon e hígado. Muy bien. Recordemos que ese hot air es un ARN largo que puede transportar a ese complejo policón, ¿se acuerdan? PCR, complejo represor policón. Entonces, bueno, es una de las características. ¿Y qué pasa si ese ARN largo traslada ese complejo represivo a genes supresores de metástasis? Que hay también un grupo de genes conocidos como supresores de metástasis. Entonces, bueno, es
promueven entonces el mal pronóstico de la metástasis. ¿Bien? Aquí está un grupo de esos genes que les comento como genes supresores de metástasis. Bien. Y por supuesto el ambiente. Bien. El ambiente, por supuesto, nosotros podemos, podemos decir que en el ambiente tenemos elementos carcinógenos. Esos elementos carcinógenos pueden ser mutagénicos o no mutagénicos, es decir, pueden generar cambios en el ADN o simplemente pueden alterar factores epigenéticos que no alteran la secuencia del ADN directamente. Entre ellos están los metales pesados, mercurio, plomo. Estos son conocidos que pudieran o pueden alterar enzimas modificadoras de la persona. Bien, entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Será que el ambiente puede afectar? Y no necesariamente que ocurra en los periodos sensibles embriológicos de vida. En nosotros que estamos en nuestras células somáticas directamente. Entonces, ¿qué pasa si ocurre en nuestras células somáticas? Un cambio, fíjense, a partir de una sola célula, ¿verdad? Esa misma célula, como les decía, una alteración que promueva su multiplicación más rápida, esa misma célula favorece, entonces tiene favorecidas el crecimiento sobre las normales. Bueno, esto es una de las, digamos, de las utilidades como biomarcador para el diagnóstico de un ARN no codificante largo en el caso del cáncer de próstata. Fíjense, la próstata, en el caso de tener células tumorales, produce este ARN no codificante largo, que se llama PCA3. Esto es diferente del PSA, que es el antígeno prostático específico. Esto es PC de prostate cancer. ¿Okay? Ese ARN no codificante se encuentra en las células tumorales específicas de la próstata, ¿okay? Cuando ya hay malignidad. A ver, nada. Y esto que muestro aquí es porque existen actualmente, yo no sé si exactamente dónde, sé que en otros países existen las pruebas, pero en la orina nosotros podemos encontrar ese ARN largo y se puede detectar en la orina por alguna prueba de biología molecular. ¿Okay? Y eso entonces nos puede permitir la separación de un crecimiento prostático benigno, de una hiperplasia benigna o ya de una célula maligna. ¿Qué otra cosa? Bueno, entonces de pronto los hombres no tenemos que pasar por el otro test que se hace después de los 40 años. Que yo no sé, a mí ya casi me va a tocar, pero bueno. Qué lástima que no lo hacen en orina, acá lo hacen solo en el PSA, en sangre. Sí, claro, entonces fíjense, claro, aquí está, fíjense la imagen, el PSA va a la sangre, el antígeno prostático que se detecta en sangre, pero en orina nosotros podemos encontrar ese ARN largo PC. Okay. Bueno, esto solamente, fíjense, les voy a dejar este artículo que está bastante interesante y habla de varios ARN no codificantes que aparecen en el cáncer. ¿Okay? Entonces pueden servir para realizar el diagnóstico, ¿verdad? Y la clasificación de esos tumores. Bueno, este trabajo está enfocado en el cáncer de pulmón, pero colocan unas tablas donde, bueno, incluyen otros cánceres, cáncer de endometrio, de mama. Y fíjense, aquí los ARNs que están involucrados, no codificantes, que están involucrados aquí, fíjense, estos son long, ARNs largos y diferentes tipos de cáncer. ¿Okay? Cáncer de mama, cáncer de pulmón, de vejiga. ¿Okay? Y aquí también la función que cumpliría esos ARNs no codificantes en esos tumores. Entonces está bueno, si lo quieren ver más en detalle, se los comparto. Porque hay bastante información. Y también a nivel terapéutico. Esos ARNs no codificantes pueden ser utilizados para de pronto bloquear algún oncogénero. Y bueno, aquí también hay varias enfermedades, varios tipos de cáncer donde se han estado en la fase de investigación.
que si quieren, bueno, profundizar un poquito en eso, pero eso, podemos utilizar o se pueden utilizar esos ARN no codificantes en el tratamiento del cáncer y se están haciendo pruebas sobre eso. ¿Qué más tengo aquí? Bueno, y los biomarcadores. Okay, los biomarcadores, esas ARNs no codificantes específicos, como veíamos aquí en el cáncer de próstata, específico para diferentes tipos de cáncer y el tipo de muestras, donde los pudiéramos detectar. Yo pensé que tenía otra diapositiva. Bueno, aquí un pequeño resumen de esas alteraciones epigénicas en el cáncer. Vimos metilación del ADN otra vez. Hipometilación global con hipermetilación de los nucleótidos secundarios, de las regiones promotoras y genes supresores del tumor. Con respecto a la metilación, a las modificaciones de todas, a nivel global, aumento en marcas epigenéticas de silenciamiento, ¿okay? Y pérdidas de marcas de activación en ACP. Y hablamos un poquito de algo de los ARN no codificantes también. Bueno, ahora este era otro de los puntos de los que quería hablar. No hay mucha información al respecto. Hay varios trabajos, pero no, en realidad no es un área que esté tan desarrollada, y es el entender cómo son los perfiles epigenéticos en las diferentes poblaciones. Ya habíamos hablado de este concepto de que nuestro fenotipo es el fenotipo más el ambiente. Entonces, claro, las poblaciones humanas, dependiendo de las regiones, si estamos en África, si estamos en Europa, bueno, tenemos diferentes ambientes que, por supuesto, moldean nuestro fenotipo, pero también el genotipo, tiene que ver con el genotipo. Y entonces, bueno, ¿qué pasa en la parte epigenética? Fíjense, esto es un trabajo que, bueno, incluyeron pocas poblaciones en realidad. Incluyeron solamente 2, 4, 5 poblaciones y 7 individuos de cada una de esas poblaciones. O sea, muy poquitos, 35 individuos. Pero bueno, lo cierto del caso fue que estudiaron, fíjense, los patrones de variación epigenética allí. Y fíjense que interesante, cada uno de estos numeritos aquí es un CG, fíjense, es un dinucleótido CG. Aquí mayas, entonces fíjense, mayas, estos son de África, Camboya, no sé qué. Entonces fíjense cómo ellos, para ese dinucleótido, es que observan un patrón específico para para mayas, un patrón para otro para otro para este. Pero esto fue solamente en estos tres detectaron variación. Y estudiaron como 450.000. ¿Okay? Entonces, bueno, es un área que apenas está, y bueno, incluyeron muy pocos individuos. ¿Okay? Entonces, pero lo interesante es eso, que sí se puede encontrar, ¿okay? Sí podemos encontrar, digamos, diversidad epigenética dependiendo de los grupos humanos. ¿Sí? Aquí están las poblaciones, ¿eh? Aquí de México, de Centroamérica, una de África, ¿okay? De Asia. Bueno, y está este otro trabajo que está bastante bueno, que habla también de esa diversidad o de esa variación entre las poblaciones con respecto a la metilación del ADN, y está muy bárbaro porque lo asocian directamente con enfermedades. Entonces, lástima que no se ve aquí, yo no sé si... No se ve aquí, pero a ver si próximo... No, esto es una tabla. Bueno, lo que se ve aquí, fíjense, es que aquí, cáncer de próstata, en este primer cuadro que les estoy señalando, fíjense, cuando estos son afroamericanos, fíjense, esto es un gen que no consigo ver, que tal. En ese gen, los afroamericanos están metilados, la región promotora de ese gen está metilada, y en los caucásicos, sí, como es un término que se usa bastante para la parte médica, los caucásicos blancos están hipometilados. ¿Bien? Entonces, fíjense, la misma enfermedad, el mismo tipo de cáncer, dependiendo del origen de esos pacientes, de esos individuos, tienen diferentes perfiles de metilación. Y lo observaron en otros tipos también de cáncer. Este
cáncer colorectal, fíjense, observaron también afrodescendientes y aquí no me acuerdo, pero lo que les quería mostrar era eso, que dependiendo del tipo de enfermedad, podrían tener distintos patrones de metilación de acuerdo al grupo que se estuviera estudiando. ¿Ok? Entonces, bueno, es bastante interesante, se los voy a dejar también para que lo lean, lo revisen. Y aquí ellos colocan una tabla donde encuentran diferencias. A ver, fíjense aquí los diferentes genes, los promotores, aquí. Fíjense, esto es hipometilación y aquí hipermetilación. Entonces, fíjense, para este gen, en Estados Unidos 40 individuos tenían hipometilación y en Japón tenían hipermetilación. Fíjense, aquí en Boston, caucásicos de Boston, para este gen había hipometilación y para este, en no caucásicos, había hipermetilación. Entonces, fíjense qué interesante, yo colocar esta tabla donde hay varios genes en varias enfermedades. ¿Okay? Bueno, ya casi estamos terminando, no los torturo más. Y fíjense que hay algunas personas que mantienen que con el tiempo, bueno, en el envejecimiento, bueno, se alteran esos perfiles de metilación y la alteración que se observa es similar a la de las células tumorales. ¿Okay? Hay hipometilación global con hipermetilación en regiones promotoras de genes supresores de tumor. ¿Okay? Entonces, fíjense, un tejido, una célula joven, tiene su promotor de metilación para este gen, sus regiones intergénicas están metiladas, están hipermetiladas porque ahí están esos productos repetitivos que hay que mantener metilados, pero en cáncer y en envejecimiento se observa eso. Ahora el promotor está metilado y las regiones intergénicas, bueno, pueden estar también allí hipermetiladas o hipometiladas. Bien. Una cosa interesante de esos cambios con respecto al tiempo es que han sido utilizados o pueden ser utilizados como especie de reloj biológico. ¿Okay? Entonces, fíjense, muy interesante. Cuando estamos pequeñitos, en la infancia, nosotros tenemos una cantidad de sitios, estos 353, hay un reloj de sitios metilados para este niño. Después, con el tiempo, eso va cambiando. Entonces, si yo detecto, ¿verdad? Si yo detecto esa metilación, yo en esos sitios específicos yo puedo asociarlo con la edad de esa persona. Y realmente son impresionantes los resultados, cómo coincide ese perfil de metilación con la edad real de la persona. ¿Bien? ¿Ah? Sí, es muy interesante. Y eso era una de las cosas que conversábamos en la parte de forense, ¿no? De genética forense, porque uno puede, de pronto, a partir de una muestra, identificar, más o menos, era una persona, bueno, era una persona anciana o era un adolescente, un joven. Bien. O sea que yo no estoy vieja, estoy hipermetilada. Sí. No, tú estás hipo. No, tú estás bien, porque acuérdense que también el hipometilado también tampoco se asocia. Es cosa buena, ¿sí? El equilibrio. El equilibrio es lo importante. Hay que tomar metil y las dosis y acetil Encontrarme para mantenerse. Si encontrás, me pasás, Sur, si encontrás. ¿Te paso qué? Que si Leonardo encuentra el medicamento... Ah, ok. Bueno, de pronto diseñan una fórmula ahí para el equilibrio. Bueno, muchachos, yo creo que esto es de las últimas cosas. Por supuesto, esto fue una píldora de todos estos mecanismos. Hay muchísimo más. Imagínense la parte de tratamientos para tratar de modificar estas cosas, ya que lo están mencionando. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Sugerencia? Yo creo que por aquí ya vamos terminando. Muchas gracias por el curso. A ver, ¿qué más me iba a decir? Bueno, si no hay más preguntas, ¿o tienen alguna otra pregunta aquí para después de tener la grabación? No, yo no.
¿No? Bueno, entonces voy a detener la grabación y ahí sí nos caemos en... Ok, ¿estás seguro? Estamos seguros.